Sí, hermanas, vamos a iniciar la clase bíblica de este domingo y vamos a iniciar con una oración. Douglas, nos dirigiste en una oración, por favor. Amado Padre, te damos gracias porque nos permites estar en la iglesia a esta hora, Señor. Te pedimos que abra nuestra mente y corazón, Padre, para que las enseñanzas que nos van a llegar sean de provecho. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gracias. Hay que usar bien la imaginación, ¿verdad? Pero este ha sido el recorrido del pueblo que ha sido liberado de Egipto. Primero es Ramsés, luego Sucot, después tiene un nombre un poco raro, Pijahirot, que es este. De aquí hacen el cruce del mar, van a una zona que se llama Mara y luego a Elim. Elim estaría por acá. Voy a leer los primeros versículos del capítulo número 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, que es una parte un poco más abajo, ¿verdad? Y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Entonces el punto aquí es que el pueblo, después que sale de la esclavitud, Dios lo manda para estas ciudades. Yo decía el domingo pasado que en línea recta para Canaán, lo cual es Palestina, es bastante directo aquí, ¿verdad? Hay ciertas posibilidades. Cuando yo les preguntaba a ustedes cuáles son las posibilidades de por qué es que Dios lo mandó por el camino más largo, entonces ustedes dijeron varias posibilidades, ¿verdad? Una es que es por el temor de los enemigos, ¿verdad? De los pueblos enemigos. Y así son hasta ahora, ¿verdad? Los pueblos, ¿verdad? Por ejemplo, un ucraniano que quiera ir a una zona nunca va a pasar por Rusia, ¿verdad? Un ruso que quiera ir a otra parte nunca va a pasar por Ucrania, ¿verdad? Un israelita no se va a ir a meter a Gaza. ¿Por qué? Porque el gobierno de Israel está masacrando a los palestinos. Entonces, y viceversa. Entonces, esa es una buena posibilidad. Siempre hay que tomar en cuenta eso, que hay que decir posibilidad, porque no tenemos ciencia cierta, no tenemos seguridad al 100% de eso. Otra posibilidad pudiese ser de que como ya Dios conocía a su pueblo, pues, ¿verdad? Bueno, todavía no eran pueblo de Dios, ¿verdad? Pero a la gente que liberó ya los conocía como eran. Entonces los manda para acá, luego aquí, cruzan el mar, se van acá y luego vienen y empieza. Ahí hay, ¿cuántos años? 40 años. En esto. Toda una generación, ¿verdad? 40 años. Toda una generación. Si yo hubiese salido de 40 años, ahí me moría en eso. Porque en ese tiempo la expectativa de vida era bien baja, ¿sí? Era por eso es que dicen en la Biblia que en esa época los de 80 eran robustos, o sea, extraordinarios, ¿verdad? No porque era del común. Incluso ahora la expectativa de vida no es 80 años, es 78.4 creo. ¿Perdón? Sí, subió. Y en el último censo nos damos cuenta que hay menos jóvenes.
en esta época. Y por la proyección, en unos 30 años van a haber menos jóvenes, ¿verdad? Y entonces la gente dice, ¿verdad? No, es que los jóvenes deben de tener hijos. No, ¿y por qué? Entonces, en las generaciones anteriores, el pueblo salvadoreño era un pueblo, lo digo porque sí es, ¿verdad? No por despectivo, de viejos, pues, ¿verdad? Entonces, y ahora ha cambiado, porque ha cambiado por muchos factores, ¿verdad? Muchos factores. A veces uno no le presta atención a eso, que la economía a veces incide en el número de hijos que se tiene. Si uno va a poder educar bien a 2 hijos, no va a tener 4, porque entonces a los 4 los va a medio educar. Si pudiésemos vivir con 1 hijo, con 3 vamos a sobrevivir, no vamos a vivir. Yo creo que las juventudes ahora se ponen a pensar en ese tipo de cosas, ¿verdad? De la calidad de vida que van a tener y todo eso, lo cual es legítimo, pues. Es legítimo. Pero bien, se acabó el mapa. Entonces hay varias posibilidades, ¿verdad? De por qué es que Dios manda por el camino más largo a este pueblo que ha sido liberado. Ahora bien, dice aquí que en el versículo 2, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Versículo 3, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Entonces, el proceso de la ruta ya no es relevante, sino que aquí ya entramos a otras etapas de propósitos del estudio. Aquí resalta, en los versículos del 1 al 3, lo que resalta es que los hijos de Israel, porque si se fijan, no habla pueblo de Dios, porque no lo son. No lo son, hasta muchas décadas después. Y ya no van a ser estos. Todos esos se murieron. Aquí resalta entonces que el pueblo murmura. ¿Qué es esto, en otras palabras? ¿Qué es eso lo que están haciendo? ¿Perdón? Reclamo. Reclamo, protesta, inconformidad. ¿Es la primera? ¿Es la primer reclamo? Esa es una constante que ustedes van a ir descubriendo ahí, si se fijan muy bien. ¿De qué acusan a Dios? ¿De qué? ¿De qué protestan? Muy bien. Los saca de Egipto para llevarlos a morir al desierto. Exacto. En otras palabras, de que Dios los va a matar. Ese es el punto. ¿Tienen base ellos de pensar así? ¿Tienen sustento ellos de pensar así? Entonces, ¿por qué? Ahora la pregunta es, ¿por qué protesta? Piensen un momentito.
La murmuración no es, ay, no cayó la lluvia, ¿verdad? Ay, se me mojó la ropa. Eso no va. Es algo más profundo. ¿Por qué no nos mató Dios en Egipto? ¿Por qué? Porque ese es el punto aquí. Nos ha traído aquí para matarnos de hambre. Anteriormente, busquen en el 15:24, por favor. Entonces, en el 15:24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Vale. Eso tampoco es la primera, ¿verdad? La primera es cuando ven el ejército egipcio que viene, ¿no? La segunda es esta, no tenemos agua, ¿qué vamos a beber? Nos vamos a beber nuestro propio sudor. Y ahora esta otra. Entonces lo que le dice, ¿por qué no nos mató Dios en Egipto? ¿Por qué nos trajo aquí a morir aquí de hambre? ¿Por qué protestan eso? Aquí sí hay que pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué ellos protestan eso contra Dios? Pero antes de la respuesta les voy a hacer una lista de las cosas que ha hecho Dios por ellos. O mejor hagámosla juntos. ¿Qué ha hecho Dios por esta gente? Vaya. Los liberó de la esclavitud. ¿Qué más? Antes de salir, oro y plata. Porque esa fue idea de Dios, ¿va? ¿Se acuerdan? Díganle a los vecinos. Luego, cuando ya iban, había una columna. Nube en el día, fuego en la noche. ¿Qué más? Les ha servido de guía, ¿verdad? Andate para la ciudad esta, luego para esta, etcétera, etcétera. Después de esto tenés que hacer lo otro. ¿Los ha protegido? Vaya. Y voy a meter el agua porque más me voy a centrar en esto. Cuando dice, ¿y qué vamos a beber? Y entonces los mete al agua ahí, ¿verdad? Pero esta protesta en el capítulo 16, ¿por qué protesta esta gente? ¿Cuáles piensan ustedes que son las posibilidades de por qué protestan? No qué es lo que protestan, sino por qué. Se me olvidó. Ya ustedes... ¿Por qué creen ustedes que protestan esto? Dígame. Ajá. Sí. Siguen esclavos, como una mentalidad de esclavo, ¿verdad? Vale. Esa es una posibilidad. Porque no acaban de confiar en Dios. Porque no acaban de confiar en Dios. ¿Cuáles son las mentiras que dicen ellos ahí? En el discurso ese del versículo... en el versículo 3. Cabalba. Ahí tenían como, casi dicen, que ya teníamos buffet, pues. Un esclavo es un esclavo, no nos demos paja. Pero miren cómo son, va. Yo estaba mejor antes que no iba a la iglesia. No sé por qué, pero ahora, desde que yo entré a esa iglesia, ¿verdad?
En vez de irme bien, todo me va mal. Gran paja. Eran esclavos. Morían de la esclavitud. No estaban ahí trabajando cuando ellos querían. Protestan cuando les intensifican la esclavitud y los trabajos. ¿Cómo? Exactamente, 24/7 eran esclavos, 365 días, ¿verdad? En los términos actuales. ¿Por qué protestan entonces? Siguen con una mentalidad de esclavitud, de esclavo, porque no acaban de confiar en Dios. ¿A alguien más se le ocurre otra cosa? ¿Por qué protestan? Piensan solo en lo material. Uh-huh. Piensan en lo material. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿De qué acusan a Dios? De que los llevó a matarlos, de asesino. Porque me gusta eso, porque es que hay que decir los términos como son, ¿verdad? Porque en la terminología uno puede revelar o puede esconder, ¿verdad? Yo les dije eso, ya no me acuerdo cuánto, hace un año creo yo. En una predicación yo estaba diciendo, ¿qué dicho popular es este? Crustáceo en brazos de Morfeo es sorprendido por el fluido hidráulico. Ese es un dicho muy popular. Todo casi lo conocemos, jóvenes, adultos, solo que con otras palabras, ¿verdad? Todas esas palabras ustedes la entienden. El problema es cuando la articulo de esa manera. Pero si yo dijera camarón que se duerme se lo lleva la corriente, que es lo mismo que acabo de decir, ahí sí, ¿verdad? El lenguaje esconde o revela significado. Camarón que se duerme es crustáceo en brazos de Morfeo. Se lo lleva la corriente, es sorprendido por el fluido hidráulico. No sé, así es esta onda del lenguaje. Lo acusan de asesino a Dios, de engañador y asesino, de embustero en otras palabras. De eso lo acusan. ¿Tienen razones de acusarlo de eso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Por su mentalidad que tienen. Ajá. Sí. Ajá. Es probable. También es porque el llamado a salir fue voluntario. Si querían salir, tenían que hacer toda esa onda de la Pascua. Comerla de una manera determinada, untar la sangre. ¿Se acuerdan que yo me detuve en eso? Que eso era un símbolo de decir confío en Dios, quiero salir, quiero ser liberado. ¿Verdad? Igual que ahora, cuando le dicen, uno no acepta a Dios porque la mamá le dice, o el papá le dice, o el novio, o el esposo, o la esposa. No. Uno tiene que meterse en este rollo solo, bajo su propio riesgo, su propia convicción y su propia conciencia. O sea, uno se hace cristiano por consciente, pues, ¿verdad? Por consciente. Entonces, estas son posibilidades. ¿Tienen razón? Claro que desde la perspectiva de ellos, sí. Desde la perspectiva de ellos, según ellos, Dios los ha traído ahí, ¿verdad? De la greña los ha llevado, los ha sacado, porque para justificarnos sí son buenos. Pero a nadie obligó a salir. A nadie obligó a creer en Él, en el proyecto de vida que yo comenzaba diciendo la clase de Éxodo. Es cierto. Entonces, las razones que tienen para acusarlo de eso solamente están en el imaginario de ellos.
Solo está en el razonamiento de ellos. Porque en la vida real no aparece tampoco ninguna razón por la cual pensar eso. ¿Por qué? ¿No han hecho esto, quizás? ¿No se sentaron a hacer una reflexión? ¿No se sentaron a pensar cuál ha sido la experiencia? Puede imaginarse de que los egipcios identificaron muy bien rápido antes de ellos, los egipcios identificaron más rápido de que Moisés y Aarón eran intermediarios de Dios. ¿Cómo? Los egipcios. Es como que me dijera ahora, ¿verdad? La gente que no va a la iglesia es más sensible, más aquí, más allá, más honesta que la gente de las iglesias. Es inconcebible eso. ¿Verdad? Porque de la gente que estamos dentro de las iglesias se espera más que el común de la población. Voy a decirlo esto más adelante, pero ¿por qué es que violamos la ley de tránsito? ¿Por desconocimiento? No. ¿Ignoramos la ley de tránsito? No. ¿Por qué la violamos entonces? Espero responder eso más tarde, ¿verdad? ¿Perdón? Exactamente. Vaya, me gusta porque acabo de utilizar una expresión muy común. ¿Por qué nos la queremos llevar de vivo? Dice ella, ¿verdad? Y es cierto. A los cipotes le decían, ¿y por qué venís así? Ah, es que me quitaron el sorbete. ¿Quién? Sé vivo, cipote. ¡Pum! ¿Verdad? Lo golpeaban a los cipotes, ¿no? Ser vivo es no ser tonto. Ser vivo es ser otra expresión de antes, ¿verdad? Animala, ¿verdad? Ser tramposo, eso es ser vivo. Tramposo, violador de leyes. Ser inescrupuloso, eso no es ser vivo. Popularmente hablando, sí. Hay unos fantásticos para cuando van manejando, ¿verdad? Veo aquí, veo allá, no hay policía, ¡pa! O sea que el problema es si te ve la policía, no es si violas la ley. Mire el razonamiento ese. Y hay gente de iglesias evangélicas que actúan de esa manera. ¿Cómo? ¿Cómo es posible eso? Es inconcebible. ¿Ustedes creen que cuando alguien que está dentro de las iglesias, no digo cristiano, porque eso es otra vaina, alguien que está dentro de las iglesias evangélicas viola la ley de tránsito, da libras de 10 onzas, por ejemplo? ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿qué es la fe? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Es algo que me pongo y me quito? Como yo decía hace como 4 domingos, ¿Dios es qué es? ¿Es un accesorio? ¿Es un souvenir? ¿O qué es? ¿Verdad? Para esto, ahí está Dios, ¿va? Hay que pedirle a Él, ¿va? Porque Él nos va a dar, ¿va? Hay que tener cuidado con ese estudio de Éxodo. Y fíjense bien cómo va la cosa, ¿verdad? Porque hay un punto donde topa Dios, ¿va? Entonces, Dios provee alimento. Pan ya había provisto con lo de... Bueno, ya había provisto agua, ¿verdad? Y luego aquí. ¿Cómo? Sí. Entonces, pan y carne, sí. Porque las codornices son por la carne, por la proteína, ¿verdad? Y el pan. Pero ya vamos a llegar ahí. Ahora vamos del 6 al 8. Aunque Moisés y Aarón hablan al pueblo,
y les comunican que Dios va a proveer de alimento, también les dice que las protestas que están haciendo, hay un procedimiento de cómo recoger diariamente el pan. ¿Verdad? ¿Quién me lo puede decir? El procedimiento. El procedimiento diario. Dígame. Que deben recoger la ración para cada uno. Que deben de recoger la ración justa para cada día, porque si no se les va a dañar. Y solo el sexto día tendrán que recoger para 2 días, que es el séptimo día de reposo, que no habrá y no recogerán. Muy bien. Solo deben de recoger la ración diaria por persona. Diario tienen que hacer eso. ¿Verdad? Entonces dijeron Moisés y Aarón después de eso. Porque Dios le dice a Moisés, aquí yo os haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá, recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, por si no les ha quedado claro, ¿verdad? Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras protestas, murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, en la mañana pan hasta saciarnos, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, que somos, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino que son contra Dios. Entonces, esa sección, además de estarle diciendo Moisés y Aarón a los hijos de Israel, cómo Dios va a proveer carne y cómo va a proveer pan, también les está diciendo, toda protesta, murmuración que ustedes hagan, no es contra nosotros, es contra Dios, ¿verdad? Por si no les ha quedado claro. A los egipcios les quedó claro hace tiempo, pero a ellos no, ¿verdad? Tal parece. Pero si todavía se quieren justificarse de que son ignorantes en cuanto a eso, entonces los voy a dejar claro, ¿verdad? Y entonces no es contra Moisés y Aarón, sino que es en contra de Dios. Luego vamos entonces al 11. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaré de pan, y sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Dios escuchó eso, ¿verdad? Dios los escuchó. Y Dios entonces lo que hizo fue proveer. Atardecer, carne. Amanecer, pan. Ellos tienen que entonces cumplir, digan. A mí me llama la atención que diga que por la tarde les dará pan. Carne. Y por la mañana, perdón, por la tarde les dará carne. Sí. Y por la mañana pan. Sí. De acuerdo a lo que aconsejan todos los nutricionistas, digamos, todos los médicos, es que en la tarde no debemos de comer carne, ¿verdad? Sí, o por lo pesado. algo pesado, Sí. sino que en la mañana, ¿verdad? Sino que algo suave. Entonces me llama la atención ese detalle. Y pensaba yo, el pan del cielo vino para nosotros, también nuestro pan diario también es nuestro Dios. Él es el pan de vida. Entonces, pienso yo, ¿qué reflexión puedo hacer yo de esto? Es que en la mañana es cuando yo me debo de nutrir más de la palabra de Dios, de ese pan, que ahora nosotros conocemos que nuestro pan es nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
que Él está mandando un mensaje al pueblo y a nosotros, que en la mañana nosotros tenemos que alimentarnos de una mejor manera, que es el pan de vida. La lectura de la palabra, la oración, ¿verdad? Y en la noche, pues ya, me llama a la atención ese detalle, que en la noche una comida fuerte y en la mañana un pan, ¿verdad? Pero si nos ponemos a pensar, hoy en día también el pan es lo más fuerte para nosotros, el pan espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces, desde la mañana nosotros tenemos que fortalecernos con la palabra de Dios. Sí, muy bien. Sí, excelente, excelente, ¿verdad? Y la murmuración también del pueblo es porque no tienen que comer, ¿verdad? Entonces, a los hijos de Israel se les pide hacer esto: pan por la mañana, carne por la noche. Quiero invitarlos a ir del 16 en adelante. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Ninguno. Mas ellos, en el versículo 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés, ¿verdad? Se dan cuenta que es una constante, ¿verdad? En el 19, ninguno deje nada, en otras palabras, para mañana. ¿Le hicieron caso? No. ¿Verdad? Sí. Por la falta de fe, dice la hermana. No vaya a ser, ¿verdad?, que me haga falta mañana o que no nos den mañana, ya tengo aquí, ¿verdad? Falta de fe. Vaya. Habiéndoles dicho, pues sí. Sí. ¿Qué número de protesta es esta? De desobediencia. Desde el inicio de Éxodo. Cuéntenlas, ¿verdad? Y se van a dar cuenta. Vamos al 21, del 21 al 26. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó, ni se hedió. Y se hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día
es día de reposo, en él no se hallará. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron el séptimo día a recoger y no hallaron. ¿Qué número de desobediencias es esa? ¿Verdad? Esa es una constante que se ve en el pueblo, en los hijos de Israel en este momento. ¿Verdad? No obedecen, no acatan, no siguen. Las instrucciones. O la voluntad de Dios. No es que no le hagan caso a Moisés, no le hagan caso a Dios, pero sí se aprovechan de Dios. Y eso es lo peor, ¿va? Si se fijan en eso. Entonces no obedecen lo que Dios dice, no acatan lo que Dios dice, no siguen lo que Dios dice. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Eso está en el 27, ¿va? No, sigamos en el 28. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Verdad que Dios se da cuenta? ¿Hasta cuándo no van a guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Cómo lo interpretan ustedes eso? Por una parte, la actitud de los hijos de Israel, y por otra parte, las palabras de Dios ahí. Hermano Roger, lo veo con ganas. No. Hay una palabra que se llama confianza y la otra es desconfianza. Entonces, y eso es algo que se repite constantemente por nuestra naturaleza humana. A mí me da un poco de, ¿cómo diría? De risa. Una vez hablaba con una hermana evangélica y dice que era un 24 de diciembre y no tenía nada en la mesa, nada que comer. Y de repente apareció un gato con un pollo, dice ahí. ¿Un gato? Sí, un gato con un pollo guisado. Y entonces, y digo yo, bueno, y este gato cazó el pollo, lo preparó y se lo llevó, o en otra casa ya lo tenían listo para comérselo y los dejó sin comer, y esa era bendición de Dios. Digo esto porque ella decía, me estaba diciendo, yo estaba confiando en Dios, que no me iba a quedar sin comer el día 24, pero qué confianza en Dios. De esa manera no me da mucha seguridad a mí, ¿va? Pero se repite constantemente cuando las cosas no andan bien. Claro, cuando todo está bien, cuando todo es azul, como decimos aquí en buen salvadoreño, pues sí estamos confiando en Dios. Sí. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no están saliendo como yo quiero? Entonces es que ahí está la situación. El pueblo prácticamente había visto
todo lo que había sucedido. Hasta allí parece que los que habían muerto eran pocos. No dice, pero los que estaban allí eran los que salieron de Egipto. Sí. Porque ahí dice que era el segundo mes, así que el 25 del segundo mes, apenas tenía un mes, 25 días de haber salido. Entonces estaban todos y habían visto, oído, experimentado, y aún así no obedecían, no acataban, no lo seguían y no confiaban en Dios. Entonces yo hice la pregunta, más o menos al inicio. ¿Por qué es que estos hijos de Israel protestan, están inconformes con Dios? Y ustedes dijeron, porque siguen con la mentalidad de esclavo, porque no confían en Dios, porque piensan solo en lo material, porque les falta fe. ¿Lo mantienen o quieren agregar algo más? ¿Y eso qué significa? Bueno. No creen en Dios. Muy bien. Ajá. Sí, muy bien. Falta de fe, no creen en Dios, piensan solo en lo material, no confían en Dios, siguen con mentalidad de esclavo. Por eso es que constantemente están protestando. Se les olvidó que cada quien fue libre de irse o quedarse. Igual que ahora. Dios no obliga a nadie a entrar en su reino. Dios no obliga a nadie ahora a aceptarlo como su Señor y Salvador. ¿Verdad? Eso no es obligación. Jesús ahí está. Si uno quiere comprometerse, se mete. Si uno no quiere comprometerse, mejor no se meta. ¿Verdad? Porque si uno no está convencido de eso, va a estar yo decía el jueves, en eso de pivotear, ¿verdad? Eso de estar un pie aquí y un pie afuera, ¿verdad? O un pie en el Evangelio y un pie en lo que dicen mundo. Más que todo es pecado, no mundo, ¿verdad? Hoy hago la voluntad de Dios, hoy no amanecí así, ¿verdad? Hoy amanecí pecador. Hoy no, hoy amanecí cristiano, ¿verdad? Entonces sí hago la voluntad. No, tampoco. Esa vaina no es así, ¿verdad? Entonces, para comer la carne no había problema, ¿verdad? Para comer el pan no había problema. Para beber del agua no había problema. Para agarrar el oro y la plata no había problema. Y todavía no se han enfrentado a la realidad extrema del desierto. Todavía no. Este es el inicio. Solo tienen un mes, 15 días, un mes, 25 días de haber salido. Solo tienen un mes y medio mes del otro. Porque allí dice, creo que dice, son 15 días del segundo mes de que salieron. O sea, un mes y medio habían salido. Ellos no sabían realmente que iban a morir en el desierto. Cuando uno ve eso, uno entiende por qué. Cuando uno estudia esto, entiende por qué tardaron 40 años. ¿Verdad? 40 largos años de andar vagabundeando en el desierto. ¿Quién los anduvo ahí? Dios. Ese sí es Dios. ¿Verdad? ¿Es que a Dios uno le puede mentir y engañar, embaucar? No, no es posible. Entonces, eso es lo que quiero, porque aquí, cabal, ¿verdad? Dios le da de comer, Dios le da pan, agua, protección, carne, ¿va? Pero entonces sí vamos a seguir en esta dinámica.
en vez de aprovechar eso, ¿para qué? Para creer en ese Dios, para tener fe en este Dios, para tener confianza en ese Dios, para dejar y aniquilar la mentalidad de esclavo y comenzar a pensar no solo en lo material, sino también en la voluntad de Dios y en todas las implicaciones que eso tiene, o sea, en la espiritualidad también. Eso es lo que no ven, eso es lo que no entienden, eso es lo que no hacen. Al llegar al versículo 28, que dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Como que aquí ya Dios está hastiado de las protestas de ellos, porque les da una cosa, les da otra, lo que ya acaba de repetir usted, ¿verdad? Sí. Les da los va protegiendo, ¿verdad? Con la nube en la noche y el fuego en el día y el fuego en la noche. Les da agua, les da pan, les da carne, etcétera. Pero ellos no están conformes aún. Entonces aquí llegamos al 28 y el reclamo de Dios se lo hace a Moisés, pero va dirigido al pueblo, Sí, porque sí. Moisés es el representante también Exacto. ahí del pueblo ante Dios. ¿Y hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Verdad? Aquí como que ya Dios lo están llevando Al hastío. de ser hastiado de ellos. Sí, pues sí. Es que tiene un límite. O sea, Dios no es la fuente inagotable de amor. O sea, sí lo es, pero eso no significa que me va a contemplar, contumeriar y apapachar cuantas veces yo quiera. O sea, la palabra no la quiero decir, pero Dios no es ingenuo, ¿verdad? Es sabio. Dios no es ningún sencillo, es sabio. Y entonces, Dios, como habíamos escrito aquí, ¿verdad? Dios había hecho y sigue haciendo un montón de cosas. Y el pueblo, los hijos de Israel, es que se me va, ¿verdad? Pero los hijos de Israel, ¿qué es la primera cosa que tenían que haber hecho estos en un deber ser? ¿Cómo? Eso te los esclaviza, que es el pecado hoy en día. Ajá. Entonces empezamos a ver la gloria de Dios porque ya no nos gusta eso que antes nos divertía, por ejemplo, o nos distraía. Sí. Sí. Entonces, cambiar, ¿verdad? De la mente, dice usted, mentalidad. Muy bien. Para llegar ahí, creer, ¿verdad? Tenían que creer. Al creer uno tiene conciencia. Entonces uno cambia. O sea, nace de nuevo. Y después de esto lo que significa es hacer la voluntad de Dios. Bueno. Ahora bien, eso. Dios ha hecho todo esto. Eso lo que nos serviría a nosotros es para saber, conocer a ese Dios. Cómo actúa Dios en la vida de otra gente, pero en la vida mía también. Cómo actúa ahí en la realidad de este país. Y entonces uno va descubriendo a ese... Dígame. Perdón, pastor, no lo quería interrumpir. No. No, esto me suena mucho justamente ahora también, ¿verdad? Que muchos nos gusta el discurso de Dios es amor,
nos engañan mucho. Voy a hablar no como miembro de esta iglesia, sino que en general, ¿verdad? Sí. Que dicen, somos hijos del rey, somos príncipes, entonces tenemos derecho al de las riquezas. Cuando seas cristiano todo te va a ir bien, no va a haber problema. Pero bien, Dios, es cierto, Dios quiere solo cosas buenas para nosotros, pero nunca o muy pocas veces se habla de que Dios también nos exige ciertas cosas, y cuando llegamos al desierto, ellos y los hijos de Israel, pero nosotros también nos enfrentamos a situaciones que pueden ser nuestros propios desiertos, donde no nos queda más que confiar en Dios. Ahí empezamos a ver de qué estamos hechos, ¿verdad? No solo es recibir, sino que Dios también nos exige ciertas cosas. Claro. Recuerdo, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, era famoso, y siempre que hay una iglesia famosa, aquí en el país o en cualquier lado, se llena y todo. Y quizás lo mismo le pasó a Jesús, era muy popular, dice que mucha gente lo seguía. Pero cuando llegó un momento en que todos vieron de qué era la cosa, él mismo les dijo a sus propios discípulos, dijo, y ustedes también, si quieren váyanse, si no están hechos para esto, porque no se trata de andar comiendo y los milagros y todo, sino que se trata de un compromiso serio. Y obviamente en la cruz se quedó solo, Sí. ¿verdad? Entonces, no sé, yo siento que también es muy, muy apegado a nuestra realidad, porque es bonito todo, ¿verdad? Sí, Dios es amor, sí, no tengo aquí y allá, pero cuando Dios nos exige, ok, quiero ver si de verdad confías en mí día a día, porque el maná era día a día, había que confiar que iba a estar ahí. Sí. O no comía, o sea, no un tiempo, sino que no comía todo el día. Entonces, es complicado. Sí. Humanamente, no quiero justificarlos a ellos o no quiero justificar a nosotros ahora, pero humanamente es bien complicado y bien difícil. Sí, tú vas a hablar. Que además de los católicos practicantes, hay un católico que dice, hoy peco, me confieso el domingo, ya el lunes no tengo pecado. Y la vida sí la viven, pues, ¿verdad? Y se me vino a la mente, tío, no sé si está relacionado, pero Lo vamos a relacionar. O también hay miembros de la iglesia evangélica que dicen, es que ahora hay comunión, ¿verdad? Hay la cena del Señor o la Eucaristía, como dicen los estatutos. No la voy a probar porque tengo bronca con la hermana fulana. Y no participo, pero no se reconcilia. Y entonces, ¿cómo? O sea, va a añejar esa onda. Es el equivalente evangélico a eso, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hoy peco, me confieso, Dios me va a perdonar, también los evangélicos. El fin de semana es de mundo, ¿verdad? Peco y todo, pero yo me voy a ir a santificar a la iglesia el domingo y le voy a pedir perdón a Dios y paz y amor después. No es así la cosa. Yo insisto en eso porque esto es de vida o muerte, no de esta vida ni de esta muerte, sino de la permanente, de la eterna. Por eso insisto yo en estas cosas, ¿verdad? Dígame, hermana. No, que con respecto a lo que usted decía de que aceptar a Cristo es voluntario. Sí. Entonces se me vino a la mente Apocalipsis 3:20. Ajá. Cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Sí. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, muy bien. Es que ahí está esa cosa, ¿verdad? Entonces, Dios hizo un montón de cosas y el pueblo lo que tenía que hacer es fijarse en lo que estaba pasando, poner atención en lo que estaba pasando, analizar lo que estaba pasando. Pasó esta plaga, pasó la otra, no nos tocó esta. Que se llama Moisés y Aarón hablan conmigo
y abocarme a Él, ¿verdad? Y decirle, mira, ¿y cómo se llama el que te manda a hacer esto? ¿Y por qué nos quiere liberar? ¿Cuáles son las intenciones? Yo haría eso, ¿va? Yo hubiese hecho eso. Entonces, bueno, entonces este Dios es buena onda, pues. Este Dios es diferente a los dioses egipcios. No, yo me hago del lado de este Dios, ¿va? Pero así, ¿verdad? Así como dice Jesús, ¿verdad? El que tiene oídos, que escuche. Asumo conciencia, cambio mi vida. Por fe, cambio mi vida. Y entonces lo que en este cambiar de mentalidad es un cambio, es un nacer de nuevo. Y nazco de nuevo a ser una diferente persona a la que fui. Pendenciero, locatario, bolo, saltacharco, come cuando hay, ¿verdad? Lo que sea, eso es atrás. Ya de aquí es otra onda, es otra vida. Si no hay esa marca, yo les invitaría, ¿verdad? A todos, no solo a ustedes, yo, ¿verdad? Que hagamos esa reflexión, ¿verdad? Y eso es nacer de nuevo. No es que uno va a estar de parto en parto, va, naciendo de nuevo. No, no es así la cosa. Ni por cesárea, no. Uno nace de nuevo. Y el nacer de nuevo y hacer la voluntad de Dios no me garantiza que no voy a tener problemas. Lo que me garantiza es la vida eterna. Pero yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Por eso es que en Apocalipsis, en cada mensaje, a cada iglesia les dice, el vencedor es el vencedor, el que hace la voluntad de Dios. Si se fijan, es ese. Y a ese es el que tenemos que apostarle nosotros también. El pueblo, los hijos de Israel no son pueblo de Dios. Por esa es la actitud toda esta. No han llegado a ser pueblo de Dios. Este proceso es un proceso de conversión que lo echaron a perder. Y eso hay que leerse el libro del Éxodo para descubrir. ¿Cuántos son los que entran a la tierra? ¿Verdad? ¿Y el resto dónde está? Ya ven que a Dios no se le puede engañar. Tan fácil, ¿verdad? Uno lo descubre a la sencilla esto. No se le engaña. No te puedes esconder como Adán y Eva. Es que nos escondíamos porque teníamos vergüenza. ¿Y quién te enseñó a vos que estabas desnudo? ¿Y qué vergüenza hay en eso? La desnudez no era nada de vergüenza. El pecado era el problema, no era la desnudez. El pecado era la vergüenza. Desnudo no era el pecado, la desobediencia es el pecado. Oremos, hermanos y hermanas. Hermano Miguel, nos despide en oración, por favor. Oremos. Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias por la bendición de estar acá escuchando tu palabra, para aprender más de ti, para conocerte, para entender. Gracias, Dios, por escoger a tu pueblo. Gracias por la bendición de la familia. Gracias por las infinitas bendiciones que recibimos de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.